buenos días. Mi nombre es Norma Vázquez, soy estudiante de Psicología. En este momento me encuentro en la materia Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en la cual se nos pide socializar los contenidos de la unidad. Me encuentro en el nodo de semilleros Recolsi, en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en Tuluá, con varias de mis compañeras con las cuales vamos a socializar esta temática de la unidad 3. El tema que vamos a tratar, en primer lugar, es cómo ha sido el devenir político de la comunidad. Entonces, escucho sus aportes y dependiendo de eso, pues, entramos a socializar. Pues son muchas las situaciones que desde la historia han influido para que de pronto la incidencia en la política de los afrodescendientes hoy no haya sido de pronto la mejor, en mi opinión. Se tiene claro que durante la esclavitud, si nos centramos en la época, por ejemplo, del mercantilismo, cuando los negros fueron traídos a estas tierras, vienen como esclavos, donde son sometidos, donde son vulnerados sus derechos, y solo ya cuando, terminando el siglo XIX más o menos, de lo que tengo conocimiento, es donde se empiezan a hacer valer esos derechos inicialmente, no de que pudieran de pronto elegir, las hombres y mujeres pudieran elegir, pero fue donde se empezó ya a hablar del tema de que eran personas y que merecían la libertad. Dentro de ese contexto se tiene la incidencia en todo lo que les pasó a nuestros antepasados, perdón, a mí me equivoqué. ¿Sí? Bueno, entonces todo eso trae consecuencias que hoy evidencian de que la falta de oportunidades de los afrodescendientes no es desde ahora, sino desde los tiempos pasados, que fueron negados y sus derechos fueron vulnerados. Bueno, para complementar un poco el tema que plantea aquí la compañera Ximena, cabe decir que la participación de la comunidad afro en cuanto a la política no es nueva. En tiempos de la libertad, cuando Simón Bolívar, el afro, su libertad se vio condicionada a la participación que ellos dieran al proceso de liberación, ¿cierto? O sea, si un afro quería ser libre, tenía que participar en la guerra y ganar su libertad. Es una manera también de hacer política. Más adelante, cuando se declara la abolición de la esclavitud, en ese momento la línea política del presidente que lo declara, ahora no sé cuál es, pero él era liberal. Entonces, por eso la población afro se inspira toda la vida hacia el Partido Liberal, ¿sí? Que era también otra manera de hacer política, y empiezan a hacer uso de las herramientas políticas que habían para denunciar los atropellos que cometían en contra de la población afro, ¿cierto? Si alguna más desea hacer alguna cosa, compañera Miosori. Desde la abolición de la esclavitud hasta ahora, no se han brindado los espacios ni socioeconómicos ni políticos. Esto no ha generado ambientes favorables para la participación política de la población afro. Como lo menciona la compañera Ximena y la compañera Norma, los afros ciertamente fueron liberados por decreto, pero fueron liberados sin territorio, fueron liberados sin poder económico, entonces siempre quedaron sometidos a la libertad del amo, al poder y a la voluntad del amo, con un acta de liberación pero sin autonomía. Y esto aún ahora está repercutiendo en los efectos de los destinos políticos de nuestro país, porque ya somos representativos, somos suficientes en este país, pero no tenemos las suficientes herramientas para acceder a los espacios políticos, y aún ahora se está reviviendo ese proceso de blanqueamiento. Recuerden que cuando fueron traídos los esclavizados, hombres y mujeres afro, en los diferentes lugares
estas personas eran sometidas al blanqueamiento, ¿no? Y ahorita está pasando lo mismo. Muchos líderes afro llegan a los espacios de poder, van a llenar sus bolsillos, pero no representan las necesidades de los pueblos, de la población afro. Entonces, ahorita, ¿qué se necesita? Que las comunidades generen empoderamiento, que potencien nuevos liderazgos y realmente se haga una política desde la participación. Bueno, la compañera... Pues si ustedes bien recuerdan, dentro de todo eso que se maneja dentro de la psicología, por ejemplo, Jung habla de la identidad, ¿no? Y la identidad de ser negro, de ser blanco, de ser indio, se forma a través de reconocimiento. Si no hay reconocimientos políticos, no hay reconocimiento de los derechos como tal, como le pasó pues a los pueblos afros, desde luego que se debe empezar esa lucha, a hacer sentir su voz. Una de esas voces fuertes pues va a estar encaminada hacia la libertad, pero como dicen ustedes, una libertad que está condicionada, que esté condicionada a lo económico y de quien dependía de lo económico, pues de las grandes élites del país, principalmente en el Cauca. Entonces, cuando hablamos de esa serie de derechos, también hay que mirar esa repercusión que tuvo la parte económica para que los pueblos pudieran finalmente acceder a la parte política, llegar a tener representación y tener que someterse a ese blanqueamiento de pensamiento para poder estar dentro de esa esfera política, y eso es lo que viene ocurriendo. Entonces no son representativos porque siguen una hegemonía, siguen una mayoría, y hay unos modelos internacionales que han hecho posible que eso vaya como dinamizándose y cambiándose. Entonces, de los dos referentes a nivel mundial, antes que Malcolm X está Martin Luther King. De luego Martin Luther King con un discurso de la igualdad, que lo va a sentar muy bien también a todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, pero también Malcolm X con un discurso de la diferencia. Entonces el reconocimiento está en la igualdad de derechos, pero también está en el reconocimiento de las diferencias como pueblos culturalmente diferenciados, como pueblos que tienen sus tradiciones, sus costumbres y que deben ser valoradas y respetadas. Entonces dentro de ese discurso de la valoración y demás es que aparece precisamente la cátedra afro, y desde antes la ley 70. Pues tiene que también ver con lo que estamos hablando de la territorialidad, porque si bien se empiezan a gestar pues, y se empiezan a ganar ciertos derechos, también derechos sin oportunidad de crecimiento en un territorio. Muy importante lo que acaba de citar la compañera con la ley 70 de 1993, que se le reconoce a la población afro como minoría étnica, que ya en sí le da el poder político para empezar pues a reclamar sus derechos. Es muy limitante, ¿sí? Porque aunque en esa ley se le dice usted es dueño de ese terreno y debe ser consultado sobre las decisiones que se tomen sobre ese terreno, en la realidad eso no se hace, ¿sí? Se ve que aún esa ley queda corta ante las mismas necesidades que tiene la población afro. Entonces quisiera, si alguna quiere hacer un aporte sobre territorialidad, aclarando que territorio hace referencia más a la identidad del pueblo, a sus culturas, a sus valores, a sus creencias, y territorialidad está más ligado al valor, a la parte jurídica, así como a ese camino que se debe llegar para adquirir recursos. Entonces quisiera que me hiciera un aporte sobre lo que significa para el afro el territorio y la territorialidad. Pues precisamente la ley 70 pues viene como exigencia a las comunidades afro, porque ya hay unos referentes con las comunidades indígenas. Entonces si los indígenas se les han respetado sus derechos y tienen derecho a los territorios ancestrales, sí, que por ellos mismos determinados y luchados y peleados, entonces al afro también hay que reconocerle esa parte. Pero hay una diferencia, que las comunidades indígenas lógicamente están más unidas en sus resguardos, en sus cosmovisiones, están unidas, y hay documentos públicos que entrega tierras a todos, es comunitario. Para el afro ha sido más complicada esa parte. ¿Por qué? Porque para el afro el hecho de haber sido esclavizado y después salir a la libertad y tener la posibilidad de un terreno, ¿cierto? Y después tener que decirle a usted, porque la ley 70 dice eso, que hay que juntar esos terrenos que es tuyo, que tienes tu propiedad, juntarlos y ahora sí crear un documento único que es para todos. Allí es donde está el problema, llegar a denegar esa parte, que esto es mío, de la propiedad privada, a decir que ahora es de todos para poderlo trabajar. Entonces la ley 70 sí te ofrece garantías y ventajas si estás unido y tienes territorialidad en comunidad. Y
pero la gente todavía está marcada de que esto es mío y no quiere disolver esa propiedad privada. Y aún más cuando hablamos del tema de territorio, hay un factor que es relevante, es el hecho de que se han creado, en el caso del norte del Cauca, se han creado unos consejos comunitarios, pero en sí la comunidad afro no sabe y no conoce qué son los consejos comunitarios, no tienen claridad sobre qué son los consejos comunitarios. A la comunidad no se le ha socializado de qué tratan los consejos comunitarios. Por ejemplo, si nosotros vamos a la parte del Pacífico, si vamos a Timbiquí, si estamos en el Chocó, Guapi, López de Micay, ellos tienen claridad sobre qué son territorios afrodescendientes, saben qué son consejos comunitarios, saben qué es una organización afrocolombiana. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, en el norte del Cauca no se tiene esa claridad, porque hay un sesgo, o sea, las personas, las que son los que coordinan, las que orientan esos procesos, no le socializan a la comunidad. Entonces, cuando vamos a hablar de, no, es que vamos a generar territorios colectivos, que en el norte del Cauca no se hablaría de territorios colectivos, sino que vamos a hablar de territorios ancestrales, aunque en un momento se va a dar la unión, eso va a generar inconformidad, a la gente no le va a parecer porque no están socializados, la gente no está identificado con el tema ni está identificada con la LICP. Haciendo un aporte más a lo que dice mi compañera Jimena, en el litoral pacífico está habiendo en este momento un problema bastante significativo con los consejos comunitarios, ¿cierto? Y es que han nacido un tercer poder. ¿Cuál es el tercer poder? Los grupos al margen de la ley, que de alguna manera han venido a restringir el ejercicio de los consejos comunitarios, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente punto de la unidad, vamos a hablar un poco sobre lo que es la representación de la mujer negra, ¿sí? Y cómo ha sido discriminada durante todo este proceso histórico. Entonces, la palabra tiene mi Osorio. Bueno, este tema lo abordaría mencionando un nombre de mujer afro, Wiwa, quien acompañó los pasos y las luchas de Benco Yomó en ese proceso de cimarronaje. El cimarronaje es el proceso que generan estas personas que llegan a nuestro país, a nuestro continente en condición de esclavizados, y ellos simplemente no soportan esa condición de esclavitud, no soportan estar sometidos bajo el mando y la fuerza del amo. Entonces deciden aislarse, deciden ir a la selva y formar sus grupos poblacionales, a eso se les llaman palenques. Y pues frente al tema que planteas, entonces Wiwa sería un referente aquí en Colombia, pero entonces no sería un referente frente a la participación política, sino frente a los procesos emancipatorios. Incluso se le podría llamar a los procesos de irreverencia, ¿cierto? Porque cuando a la mujer se le atribuye el color rosado, cuando a la mujer se le atribuye todo lo blando de la vida, y todos estamos mirando unas mujeres que han sido guerreras al lado de unos hombres, unas mujeres que han construido identidad, unas mujeres que han construido territorio. Otra cosa es que no se ha abierto el abanico para generar oportunidades de acceso a los espacios de poder. Y sabemos que en Colombia para todas las mujeres las condiciones han sido iguales, y se dice, no, es que en 1949, 1950 la mujer votó por primera vez, pero ¿qué pasó en adelante? Hubo 14 años de oscurantismo para la mujer, porque simplemente los hombres decidieron decir, usted gobierna 4 años, luego usted, y la mujer no siguió participando. Hasta ahora, en los que se vuelven a retomar esos espacios. Entonces nosotras estamos llamadas a empoderarnos y realmente acceder a esos espacios sin miedo. No ir en contra de los hombres, debemos sí generar espacios de equidad, pero es nuestro tiempo de tomar las herramientas y pues, los destinos de la gobernabilidad de nuestro país, de nuestras localidades, de nuestros departamentos. La mujer afro ha tenido que llevar sobre sus hombros 3 discriminaciones: su condición de mujer, su condición de ser pobre y su condición de ser afro. Teniendo eso claro, a generar proyectos, a sentarnos,
a mirar cómo vamos a ser unidas, derribando mitos y paradigmas. Mujer no cree en mujer, mujer no vota por mujer. ¿Será que vamos a seguir en eso o nos vamos a unir y vamos a llegar a los espacios? Complementando la información que la compañera Misori nos ha brindado, una clara muestra de discriminación racial hacia la mujer afro la tenemos en la famosa Nieves, ¿no? Que ha sido hasta premiada nacional e internacionalmente, cuando lo que está haciendo es ridiculizando las características físicas y sexuales de la mujer afro. Entonces, hablamos de una liberación, de una abolición de la esclavitud, pero aún existe una esclavitud mental, en la que se requiere trabajar de una forma constante y permanente. Otro de los temas, no sé si me gustaría hacer un aporte sobre ese tema para pasar al siguiente. Un pequeño aporte. La mujer, ya estando aquí en esos territorios, es que empieza a ser discriminada, porque la historia cuenta que cuando trajeron a los esclavos a estas tierras, no solamente trajeron los mejores negros, sino que también trajeron a las mejores mujeres. Y también no nos olvidemos de cuál fue el aporte que dieron las mujeres afrodescendientes en la crianza de los europeos que ocuparon estas tierras. Recuerden que ellas cumplían el rol de nodrizas, que eran las mujeres negras las que amamantaban a los hijos de los españoles. Entonces la mujer fue muy importante en ese momento. Luego vienen pues a ser sus derechos vulnerados, y hay que tener en cuenta que primero se le dio, como decía la compañera Misori, primero se le dio el derecho a los negros a votar, pero ahí no fueron incluidas las mujeres. Luego fue después de tantas luchas y de tantos procesos que fue que a la mujer se le dio el derecho a votar. Entonces, en ese sentido, venimos en un proceso de desigualdad, y acordémonos y tengamos cuenta que cuando hablamos de dos conceptos que son género y equidad, son dos conceptos totalmente diferentes. Recuerden que cuando hablamos de género, hablamos de hombre y mujer, hablamos de mujer y hablamos de hombres que tienen sus genitales, o solamente porque tienen su aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino. Únicamente en eso nos diferenciamos. Pero ya cuando hablamos de equidad, es que tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, y aún más si somos afro o indígenas, o independientemente de lo que sea, sino que tenemos los mismos derechos independientemente de que seamos mujeres. La compañera. Y yo sigo con el tema del reconocimiento. Entonces el reconocimiento, como mencionaba antes, sí parte de esa identidad que se muestra con fuerza, con poder, pero un poder que no lesiona, sino un poder que enseña, y que básicamente parte de la enseñanza del respeto hacia uno mismo y hacia los demás, en este caso hacia la cultura, a mi cultura, sentirme bien porque mi cultura la represento, con mi forma de ser, con mi forma de peinarme, mis bailes, mi habla, mi acento, que es lo que de pronto se le ha ido quitando a los afros dentro de todos estos territorios. Entonces uno cuestiona eso, ¿no? Es mi identidad y la defiendo, y no quiere decir que porque yo me expreso de esta manera, o me gusta esta música, o me vista de manera, pues vaya en contra de los demás, sino que simplemente estoy haciendo parte de esa riqueza cultural que debe y tiene el mundo, y que me hace pues también valioso, una persona valiosa. Entonces cuando yo hablo del reconocer en la parte política, uno sí ve cómo la mujer negra en el discurso pues político ha ido encontrando como más espacio, pero ya de una forma condicionada también por la misma ley. Entonces si habla de la ley de cuotas para mujeres, básicamente también empieza a vislumbrarse cómo la mujer afro hace parte de esas dependencias, hace parte de esos cargos de poder. Pero uno sí ha visto que poco a poco se ha ido encumbrando, ¿cierto? Ministra de Cultura, ¿cierto? Y uno ve cómo ciertos espacios se han ido ganando y ya son más visibles, porque para poder hacer reconocimiento hay que mostrar, ¿sí? Hay que ser visible. Y no solamente en ese espacio, también en la parte de las comunicaciones. Entonces ustedes ven cómo en la
en los mismos noticieros se han abierto los espacios para que hayan corresponsales afrodescendientes, tanto hombres como mujeres, y se vayan quitando ese estigma de que los afrodescendientes solamente son buenos para el deporte, sino que hay otros espacios que también están allí y que ellos muestran todas sus capacidades y que son muy buenos en ello. Entonces, cuando yo hablo de ese reconocer, también quisiera hacer referencia, por ejemplo, a todo lo que ocurre también en Norteamérica. ¿Sí? No solamente con la mujer afrodescendiente, sino también con la mujer blanca, que no se le deja escalar, se llega como a lo que se llama el techo de cristal. Entonces se le permite subir hasta cierto nivel, pero ya de ahí para allá no, porque son puestos especialmente para hombres. Entonces sí hay discriminación, más con la mujer afrodescendiente, porque como lo decías tú, tienes toda la razón, por ser mujer, ¿sí? Por ser afrodescendiente y por ser marginada o estar en la pobreza. Bueno, agradezco mucho a mis compañeras el aporte que han dado a este tema. Ya para cerrar, me gustaría que igualmente compartieran alguna experiencia que hayan tenido en sus territorios sobre algún momento de discriminación, y de antemano les agradezco pues su participación en este espacio. Bueno, más que discriminación, sí me gustaría retomar el tema de la compañera de reconocimiento. En mi caso, soy una mujer nortecaucana, nacida en Guachiné, un pueblo, un municipio muy joven, con su 99.5 de población afro. Mi construcción identitaria es afro, y eso lo he reconocido en todos los espacios a los que he asistido, y soy orgullosamente afro porque heredo de mi padre toda la cultura, el amor a lo afro, y en mi comunidad así he sido reconocida y he tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios. Pero como lo decían las compañeras, en la medida en que estos espacios van escalando, entonces las otras personas, las organizaciones empiezan luego a señalarte, tú eres afro, entonces tenemos la necesidad urgente de definir y replantear lo afro. Lo afro es un color, lo afro se limita a la pigmentación de la piel, o lo afro simplemente es toda una connotación cultural y es una apropiación y un estilo de vida que una persona decide llevar. Entonces sí, pues a todas las personas a las que pueda llegar estas posiciones, dejarles la pregunta, y la repito, lo afro se limita a la pigmentación de la piel, y esa pigmentación entonces hace que mentalmente ya estemos colocando unas limitaciones y estemos generando procesos de discriminación. Yo sigo en los procesos afro, estamos reivindicando los derechos de las mujeres afrodescendientes y esperamos hacer incidencia política en el norte del Cauca de una manera fuerte, muy fuerte. En el norte del Cauca, yo he visto que en los últimos años la mujer afrodescendiente ha sido discriminada. Por ejemplo, para el caso de Puerto Tejada, desde el gobierno de la doctora Clarinés Poli, no hemos podido volver a tener una mujer alcaldesa. Ya han pasado más o menos 5 alcaldes, y los 5 alcaldes después de la doctora Clarinés han sido hombres y no mujeres. Para el caso de Villarrica, podría asegurar en estos momentos que no van a volver a ver en estos tiempos una alcaldesa mujer, después de haber tenido 2 gobiernos seguidos donde tuvieron alcaldesas mujeres, y parece ser que eso no se va a volver a repetir en esos territorios. Muchas gracias.